Bien, jóvenes, continuamos con nuestro proyecto. Estamos viendo lo del Drive. Y habíamos ingresado aquí a nuevo y estábamos viendo lo que son los documentos de Google, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a preparar una carpeta. Voy a crearme una carpeta. ¿Ya? Y aquí le voy a llamar, por ejemplo, trabajo, ¿no? No sé si lo tengo. ¿Ya? Creo la carpeta trabajo. Aquí está la carpeta trabajo. Ingreso a la carpeta trabajo. Y aquí voy a crear un nuevo documento, ¿no? Este documento, ya que está aquí, lo podemos crear de dos formas diferentes, hemos dicho, ¿no? Directamente creando un documento en blanco. Entonces yo hago clic aquí, un documento. Por ejemplo aquí, ¿no? Voy a colocar el título, caso 1. ¿Ya? Y habíamos dicho que acá podemos escribir todo el documento que deseamos, ¿no? Si yo lo cierro, ahí tendría almacenado esa información. Luego podría realizar el caso 2, que es subir un archivo. O sea, no de forma directa, sino subo un archivo que se encuentra almacenado en mi computadora, ¿no? Entonces, ese archivo que se encuentra almacenado en mi computadora, ya, yo lo busco y en este caso lo subo, ¿no? Bueno, voy a ingresar a mi carpeta para tener aquí, para hacer un ejemplo de cómo en este caso podemos subir un archivo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a subirme un archivo de Word. Y ahí está, ese sería mi segundo caso, ¿no? Ahí está. Habíamos dicho que hay una diferencia, sobre todo en los iconos. Este es un archivo creado directamente y este es un archivo propiamente de Word, ¿no? Y luego también habíamos dicho que podemos compartir un archivo determinado, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me voy a crear el caso 3. Digo, documento en blanco. Aquí, caso 3. ¿Ya? Y entonces yo podría compartir con otros. Acá vamos a colocar. No podría compartir con otros de forma simultánea este archivo, ¿no? ¿Ya? Este archivo. ¿Ya? Ese sería el caso que hemos evaluado también hasta ahora, ¿no? Se llama caso 3, ¿no? Ahí está. Ya tengo el caso 3. Y podría compartir, ¿no? Entonces, para poder compartir habíamos dicho que le hacemos clic derecho, obtener vínculo. Y aquí le decimos cualquiera que tenga el vínculo y acá le decimos que va a ser un editor. Cambiamos de lector a editor. Entonces, cuando yo comparte ese vínculo, todos van a tener acceso a este archivo de forma simultánea, ¿no? Todos van a poder escribir en una parte ese archivo de forma simultánea. Bien, lo otro es que yo puedo generar un archivo utilizando una plantilla, ¿ya? O sea, la segunda opción de documento en blanco y la otra sería de una plantilla, ¿no? Entonces yo genero mi plantilla y aquí tengo varias plantillas que podría en este caso elegir, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tengo modelos de receta, modelos de currículum. Mira, yo le digo receta y esta ya automáticamente baja con su nombre, o sea, se coloca con su nombre, por eso no es necesidad de colocarle ya el nombre, ¿no? Ahí va a aparecer. Lo único que tienes que hacer tú es, en este caso, cambiar la información que quieres ahí, ¿no? De repente cambiarla de color, ¿no? Ya de forma directa puedes ir, en este caso, colocando información. Pero ya tienes la plantilla, ¿no? Si esa plantilla tú la deseas descargar a tu computadora, entonces simplemente le haces archivo. Ya aquí le dices descargar y lo descargas con Word, ¿no? Y se va a bajar a tu computadora, se va a descargar a tu computadora. Mira, yo lo voy a abrir aquí. Y ya lo tendría en mi computadora, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy día es
en este caso, cómo trabajar simultáneamente, pero en este caso utilizando un modelo de plantilla. Aquí está, ¿ya ves? Ya tendría esa información, ¿no? Aquí en mi computadora, ¿no? Ya esa yo lo podría cambiar por otra, etcétera, ¿no? Ya, es cuestión ya de cada uno. Una cosa que hay que tener en cuenta es cuando estás en el Drive y cuando lo has descargado a tu computadora, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo por ejemplo, esta receta, si yo la cierro, aquí tendría la receta, ¿ya ves? Y yo podría hacer, por ejemplo, que en este caso pueda ser este archivo, pueda ser compartido, ¿ya? Por otro, ¿no? Yo, por ejemplo, podría, en este caso, ¿no? Obtener el vínculo y decir, por ejemplo, ¿ya? Que cualquier persona, y le podría dar permisos de editor, ¿no? Como ya hemos visto en la clase pasada. Entonces, esta receta que yo tengo aquí, no solamente la puedo trabajar yo, sino la puede trabajar cualquiera de sus compañeros que en este caso ya se desee colocar, ¿no? Ahí tendríamos ya listo el acceso para que todos puedan, en este caso, trabajar, ¿ya? Ten en cuenta que si no deseas escribir, te puedes colocar en alguna parte, ¿ya? Por ejemplo, en esta zona, y puedes, en este caso, aplicar el dictado, ¿no? Este es un ejemplo para el curso de digitación en el CEPRO Santa Rosa de Lima. ¿Ya ves? Ya estaría ahí, ¿no? Entonces lo he editado, ¿no? Y lo otro es que yo, por ejemplo, también en herramientas, ¿no? Puedo traducir este documento. Mira, yo voy a traducir el documento, le hago clic en traducir y me va a salir una copia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, le podría decir a qué idioma quisiera traducir ese documento, ¿no? Ya, entonces yo lo voy a llevar, por ejemplo, al idioma inglés, ¿no? Le digo traducir, se va a generar otro archivo y me va a dar, en este caso, ya, el archivo traducido, ¿no? ¿Ok? Ya está, ¿ya ves? Entonces cierro aquí y aquí tendría, en este caso, el archivo traducido, ¿no? ¿Ya? A ver, voy a actualizar. ¿Ya? Bueno, no lo veo aquí, ¿ya? Vamos a ver de repente si veo aquí afuera. ¿Ya? Aquí está bien. Copia traducida de la receta. Acá sí hay uno, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer yo es lo siguiente. Clic derecho, mover, ¿ya? Y quiero que se mueva, por ejemplo, a la carpeta, esta carpeta que se llama trabajo, ¿no? Aquí. Ya está. Entonces, ahora sí, si yo estoy dentro de la carpeta trabajo, ahí debería haber, junto con la receta, la traducción también, ¿no? Igual este documento que yo había subido, ¿no? Que está en Word, que había subido, ¿ya? Que está aquí, por ejemplo. Yo podría, en este caso también, realizar su traducción, ¿no? Vamos a traducirlo, ¿ya? En herramientas, pero en este caso, mira, observa aquí que este es un caso, por ejemplo, como este es un documento de Word, ¿no? No es como este que está aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí en herramientas aparece esa opción, ¿no? Traducir documento. Por eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Ya? A veces tú abres un documento como este y no te va a reconocer, ¿no? ¿Ya? A veces aquí, por ejemplo, no reconoce la traducción porque en este caso aparece ya esta parte, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer tú es de repente lo siguiente, ¿no? Llevarte este documento que tienes, que está en Word, lo puedes copiar, copias esta información, la copias, ¿ya? Te haces un nuevo documento, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a abrir el que ya teníamos, caso 1, ¿no? ¿Ya? Y aquí lo voy a pegar. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, como está en este caso, en este documento, entonces debería reconocer ya en este caso el traducir, ¿ya? Si no lo reconoce, ¿no? Traducir documento,
vamos a colocar acá traducir. ¿Ya? Ahí está, título de documento, traducir. Lo voy a traducir, por ejemplo, ¿no? En este caso, al francés. Traducir. Y ya lo tengo aquí, ¿ves? Traducido el documento, ¿no? ¿Ya? Lo cierro y si por A o B no aparece aquí, ¿no? Traducir, mira, no aparece acá, es porque se va a la unidad y entonces de la unidad, aquí lo tengo, ordénate bonito, lo dice clic derecho, que se mueva, en este caso, ya, a la carpeta trabajo, ¿no? Aquí. Y está, y así vas organizando correctamente toda tu información para poderla tener ya dentro del documento, ¿no? Y así está. ¿Ya ves? Puedo entonces nuevamente practicar con las plantillas, ¿ya? Y elegir otras plantillas que aparecen ahí. Mira, hay plantillas de currículum, hay plantillas, por ejemplo, de cartas, ¿no? Hay plantillas de currículum de mascota, hay plantillas de propuestas de un proyecto, ¿no? Hay plantillas de notas de una reunión, hay plantillas de boletín informativo, ya, voy a abrir el boletín informativo. Y está, aquí está el boletín informativo, ¿no? Ahí está, ya ves, ¿ya? Y podemos, por ejemplo, trabajar en grupo, ¿no? Se puede trabajar, por ejemplo, en grupo, ¿no? ¿Ya? Alguien puede ir cambiando la información, ¿ya? Y no necesariamente uno no va trabajando, ¿no? Sino van cambiando la información y una vez que se tiene, ya se descarga, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nosotros podemos, ¿ya? Utilizar con las plantillas, ¿no? Bueno, hemos visto la traducción, ¿no? Hemos visto en este caso cómo poder descargar, ¿no? ¿Ya? También podemos en este caso editar de forma directa el documento, ¿ya? Y poder ver cómo va a salir la impresión, ¿no? ¿Ya? Esto es cómo se vería la impresión al momento de mostrarlo en pantalla, ¿no? ¿Ya? También puedes, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Puedes descargarlo con otros formatos como PDF, ¿no? Formato web, etc., ¿no? Pero para trabajo en colaborativo, normalmente es el documento de Word, ¿ya? Entonces, eso es lo que en este caso deberíamos tener claro al momento de utilizar nuestras plantillas. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos. Y yo decido ya si deseo en este caso compartir con otros o en este caso no compartir, ¿no? ¿Ya? Si quieres ordenar tu documento, también puedes hacer clic derecho, cambiar nombre, ¿ya? Por acá está, y le colocas un nuevo nombre, ¿no? Nuevo nombre, ¿ya? Ahí está, ¿ya ves? Y aquí tenemos otras opciones, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí podríamos en este caso hacer esos cambios, ¿no? Muy bien, entonces ya tendríamos aquí esa información. Aquí también hay una vista que a veces uno no lo utiliza, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y cuando ya tienes varios documentos, como en este caso, también puedes hacer una búsqueda por aquí, ¿ya? Con el nombre, ¿no? Boletín, por ejemplo, ¿ya? Boletín. Vamos a ver, aquí está, ¿eh? Boletín informativo, ¿no? ¿Ya? Entonces ya son complementarios a lo que en este caso podemos realizar, ¿no? Y podemos trabajar en colaboración con otros, ¿no? Al momento de realizar, ya, en este caso, la creación de varios documentos online. ¿Ok? Bien, ahí tenemos entonces, ya, complementamos un poco más y esos links lo envían en este caso al WhatsApp. Seguimos con el WhatsApp, ¿ya? Yo no quiero que me envíen, ¿ya? Porque a veces me están enviando algunos por el WhatsApp, me están enviando el archivo, ¿no? Todos los archivos. No, no me tienen que enviar los archivos. Me tienen que enviar la dirección,
de la carpeta donde han trabajado el archivo, esta dirección, como muy bien lo están haciendo algunos, ¿no? Yo le digo clic derecho, obtener vínculo. Le digo cualquier persona que tenga el vínculo y copio este vínculo. Y ese vínculo lo pego por el WhatsApp, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿no? Porque algunos me están enviando archivos que yo no quiero que me carguen mi celular. Yo quiero que en este caso tú compartas un link donde yo pueda ver todo lo que tú has trabajado. ¿Ok? Y si estás trabajado en tu computadora, bueno, haces una captura y ya está, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a practicar el día de hoy.